Soy Carlos Manuel Hipólito Luna y en este video voy a explicar sobre el gas natural. ¿Qué es el gas natural? Es una mezcla de hidrocarburos gaseosos presentes de forma natural en estructuras subterráneas o rocas trampas. Está compuesto principalmente de metano y proporciones significativas de etano, propano, butano y otras cantidades pequeñas de hexano y heptano. El término de gas natural también es utilizado para designar el gas tratado que abastece la industria a los usuarios comerciales y domésticos, los cuales contienen una cualidad específica. Esta mezcla de hidrocarburos presentan ya impurezas, principalmente contienen nitrógeno, dióxido de carbono y gas sulfídrico. La ley de los gases ideales. Un gas ideal es un fluido que el volumen ocupado por las moléculas es pequeño con respecto al volumen ocupado por el fluido total. Y las colisiones intermoleculares son enteramente elásticas, no hay pérdida de energía dentro de las colisiones y no contienen fuerzas atractivas o repulsivas entre las moléculas. Mencionaré algunas leyes que hacen efecto a esto, como es la ley de Boyle, el cual observó experimentalmente que el volumen de un gas ideal es inversamente proporcional a la presión absoluta si la temperatura del gas se mantiene constante. La ley de Charles expresa en dos partes. La primera parte dice que con una presión constante el volumen varía directamente con la temperatura absoluta. Y la segunda parte que menciona dice que a un volumen constante la presión absoluta varía con la temperatura expresada en la siguiente ecuación. La ley de Avogadro dice que todos los volúmenes de los gases en las mismas condiciones de presión y temperatura son iguales y que tienen el mismo número de moléculas, cuyo valor es 2.733 por 10 a la 6 moles en una libra mol. Bien, ahora la ecuación de los gases ideales, lo que da como resultado la ecuación PV es igual a nRT, donde la P equivale a la presión absoluta expresada en PSI, la V es el volumen expresado en pies cúbicos, la T es la temperatura expresada en grados Rankine, la N es el número de libras mol del peso molecular del gas y la R es la constante universal de los gases. Ahora pasamos al tema de análisis de reservorio. Los reservorios pueden ser petrolíferos y gasíferos, pero en este tema nos vamos a enfocar en la relación gas-petróleo. Sabemos que al viajar el fluido desde un reservorio hacia la cañería de producción, existen pérdidas de presión debido a la resistencia del flujo que ejercen en la roca y en las tuberías de producción. Estas pérdidas de presión dependen de diversos factores, principalmente del caudal del flujo, propiedades del fluido, propiedades de la roca y los factores de fricción. Un ingeniero de optimización en la producción de gas debe ser capaz de prever no solo el caudal de un pozo o un campo productor, también debe de tener definido el concepto de reservorio, la reserva original in situ, reserva recuperable y el caudal económico de producción, relacionando las reservas remanentes con la presión del reservorio. Para calcular la caída de presión que ocurre en un reservorio, es necesario tener una ecuación que represente este comportamiento y exprese las pérdidas de energía o pérdidas de presión debido a la fuerza de fricción, que es una función de la velocidad o régimen de flujo. En este caso, nos vamos a basar en la ley de Darcy, del cual dice que es simplemente una relación empírica que se derivó para el flujo de un fluido a través de un filtro de arena no consolidada. Darcy propuso una ecuación que relaciona la velocidad aparente del fluido con el gradiente de presión, el cual es válida para el flujo vertical, horizontal e inclinada. También demostró que la velocidad del fluido es inversamente proporcional a la viscosidad. Los experimentos de Darcy fueron realizados tomando en cuenta el agua como un fluido base. Aunque un flujo radial raramente ocurre dentro de un reservorio, se puede utilizar esta ecuación para calcular la caída de presión a través de esta formación. Tipos de pruebas.
La habilidad de analizar el comportamiento y los pronósticos de productividad de un pozo de gas nos dan las distintas pruebas de producción que se pueden realizar en el pozo, dándonos un mejor entendimiento del comportamiento del reservorio, con un grado de seguridad de suma importancia en la industria del gas natural. Como primer prueba tenemos la prueba de flujo tras flujo, también llamada prueba convencional de contrapresión. En este tipo de prueba, el pozo fluye a un determinado caudal midiendo la presión fluyente del fondo. Luego el pozo cambia su flujo a un nuevo régimen. Prueba isocronal. En un reservorio de baja permeabilidad es muy frecuente que el cierre después de un flujo no llegue a la estabilización y es impráctico extender por mucho tiempo el cierre si las condiciones del pozo no han llegado a un estado semiestable. El objetivo de esta prueba es obtener datos representativos para establecer una curva de capacidad de entrega estable produciendo el pozo a un flujo estable con el tiempo de cierre suficiente. Pruebas de producción. Esta clase de pruebas se realizan continuamente en el campo para determinar los volúmenes producidos por pozo y así poder controlar la producción acumulada con el tiempo. Para estas pruebas sean válidas para el análisis nodal, es importante que los pozos produzcan con velocidades mayores a las críticas para arrastrar el condensado y que el agua no se acumule en el fondo del pozo. Y las condiciones de producción y presión tienen que estar estabilizadas. Método Jones, Blown and Glaze. Este método sugiere un procedimiento de análisis que permite determinar el efecto de turbulencia o no que se presente en la completación de pozos, independientemente del efecto de daño y flujo laminar.